Ra mày đang ở chỗ cầu thang của cái nhà D này, ra cầm cái này xong rồi tí nó trả cho các bạn. Dừng lại! Bác sĩ ơi, các phẫu thuật này không thể tiếp tục được. Sao anh bảo được vậy? Các phẫu thuật này không thể tiến hành được bác sĩ. Tôi xin bác sĩ dừng lại. Anh bảo cái này biết có ảnh hưởng đến các phẫu thuật của chúng tôi không? Tôi xin bác sĩ đấy, các phẫu thuật này không thể phẫu thuật được. Tại sao chúng tôi không thể phẫu thuật? Bác sĩ, tôi đã tìm được người thay thế anh ấy rồi. Bác sĩ làm ơn hãy dừng cuộc phẫu thuật này lại. Ý của anh là bây giờ La aldea despertaba bajo un delicado amanecer, el cielo pintado con suaves rosas y naranjas mientras los primeros rayos del sol besaban la tierra. En el humilde hogar de L.Y.Tune, el aire de la mañana traía el fresco aroma del rocío y el tenue cacareo de las gallinas picoteando en el patio. Tune estaba sentada en un banco de madera desgastada, sus manos torpes mientras intentaba atarle los zapatos a su hijo Dewey. Su visión, nublada por una condición que empeoraba, convertía incluso esta sencilla tarea en una lucha. Cada día, su mundo se volvía más tenue, las formas a su alrededor se difuminaban en sombras. A su lado, TRNG, un hombre de buen corazón que se había convertido en su apoyo inquebrantable, se arrodilló para ayudar a Dewey a prepararse para la escuela. «Vamos a ponerte los zapatos, Dewey, unos bonitos para tu mamá», dijo TRNG con calidez, su voz un consuelo constante en el ajetreo matutino. Dewey, un niño de 6 años con ojos brillantes y curiosos, se rió mientras se calzaba las zapatillas. «Mamá todavía está en el baño. Tío TRNG me querrá cuando termine», gorjeó, su inocencia en marcado contraste con la pesada carga que Tune llevaba. Tune salió del baño, su rostro pálido pero su sonrisa tierna mientras extendía la mano para tocar la mejilla de Dewey. «Estoy aquí, mi dulce niño. Pórtate bien en la escuela, ¿de acuerdo?», dijo, su voz suave pero tensa por el esfuerzo de ocultar su dolor. TRNG, que ya recogía la mochila de Dewey, asintió con tranquilidad. «Ya tengo todo listo para él. Tune, llevémoslo a la escuela». Dewey rodeó la cintura de su madre con sus pequeños brazos, abrazándola fuerte. Adiós, mamá. «Me portaré bien», prometió, saludando con entusiasmo mientras TRNG lo guiaba hacia la puerta. «Cuídense, ambos», llamó Tune tras ellos, su voz una mezcla de gratitud y tranquila preocupación. Ella se hundió de nuevo en el banco, el dolor en sus ojos un recordatorio constante de su vista que se desvanecía. «Me duelen tanto los ojos», susurró para sí misma, sus dedos rozando el lugar donde Dewey la había abrazado. En el patio, las gallinas cacareaban suavemente, sus sonidos mundanos la anclaban en el momento mientras esperaba el regreso de TRNG. En la escuela del pueblo, los niños correteaban por las puertas, sus risas llenando el aire como música. TRNG entregó a Dewey a su maestra, asegurándose de que el niño estuviera acomodado antes de regresar rápidamente con Tune. Su corazón latía con un sentido de propósito. Hoy era el día en que donaría su córnea para restaurar su vista, un acto desinteresado nacido de años de devoción inquebrantable. Cuando regresó, Tune lo esperaba,
sus manos apretando nerviosamente una pequeña bolsa con artículos esenciales. El hospital llamó, dijo TRNG, su voz firme pero urgente. Pueden hacer la cirugía hoy. Vamos. A Tune le faltó el aliento, una ola de esperanza y miedo la invadió. ¿En serio? ¿TRNG? ¿Podré ver de nuevo? Preguntó, su voz temblaba de emoción. Él le tomó la mano, su agarre firme y tranquilizador. Sí, Tune. He estado a tu lado durante todos estos días oscuros, y estaré allí cuando tus ojos se iluminen de nuevo. Lo prometo. Mientras tanto, en el hospital, la mañana bullía de actividad. Enfermeras con uniformes blancos impecables se movían rápidamente por los pasillos, sus pasos decididos mientras cumplían sus deberes. En una pequeña oficina, la doctora HNH, una oftalmóloga experimentada con una actitud tranquila, revisaba una pila de papeleo cuando una enfermera se acercó. «Doctora, hay alguien aquí para registrarse para una donación de córnea», anunció la enfermera, señalando a una joven que estaba nerviosa en la puerta. La doctora HNH levantó la vista, su expresión profesional pero cálida. «¡Oa! ¿Se está registrando para una donación de córnea?» La mujer asintió, su voz firme a pesar del peso de sus palabras. «Sí, para mi pariente, Nguyen Van An, nacido en 1963. Él está en estado crítico y desea donar sus córneas para poder ver el mundo para siempre a través de otra persona». Los ojos de la doctora HNH se suavizaron con comprensión. Ese es un deseo noble. ¿La familia tiene alguna solicitud de compensación? La mujer negó con la cabeza firmemente. No, doctora. Queremos que sea un acto de caridad, sin tarifas, solo la esperanza de que sus ojos sigan viviendo. La doctora HNH asintió con aprobación. Eso es maravilloso. Preparemos un formulario de consentimiento para que firme. El papeleo se completó rápidamente, la firma de la mujer sellando el acto desinteresado. ¿Qué tan pronto podemos proceder?, preguntó, su tono urgente. La doctora HNH miró su horario, su mente ya calculando. Dada su condición, debemos actuar hoy. Una vez que un paciente fallece, las córneas no pueden usarse. Por favor, arregle con su familia. Aceleraremos el proceso lo mejor que podamos. La mujer asintió, la gratitud brillando en sus ojos. Gracias, doctora. Informaré a mi familia ahora. Mientras se iba, la doctora HNH tomó el teléfono, sus pensamientos acelerados. Esto podría ayudar a alguien más, reflexionó, marcando a un colega. Hola, Sean. Me pediste que encontrara un donante de córnea para tu pariente. Acaba de registrarse alguien hoy. Puedo programar la cirugía para esta tarde si los traes. La voz de SN sonó por la línea, llena de alivio. Eso es increíble, HNH. Lo arreglaré de inmediato. Gracias. La doctora HNH colgó, una rara sonrisa cruzando su rostro. 2 donantes en solo unos días, pensó. Han pasado años desde que tuvimos tanta generosidad. De vuelta en la casa de Tune, TRNG la ayudó a recoger algunas cosas esenciales,
ropa, un cepillo de dientes y una pequeña foto de Dewey para mantenerle el ánimo. El coche ya casi llega, dijo, revisando su teléfono. Tune asintió. Sus manos temblaban mientras empacaba. TRNG, después de la cirugía, quiero que la primera persona que vea seas tú. ¿Está bien?, preguntó, su voz suave pero llena de significado. El corazón de TRNG se hinchó de emoción. Por supuesto, Tune, estaré allí mismo, prometió, su voz embargada por el sentimiento. El coche llegó momentos después, y TRNG la guió con cuidado por los escalones, con el brazo de ella entrelazado con el suyo. «Pisa con cuidado», murmuró, su tono protector mientras se dirigían al hospital, el peso del día oprimiéndolos a ambos. Los pasillos del hospital bullían con una urgencia controlada mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre los suelos de baldosas. En el quirófano, el aire estaba denso de tensión, el aroma estéril de antiséptico mezclado con el tenue zumbido del equipo médico. TRNG yacía en una mesa, su rostro tranquilo pero resuelto mientras el anestesiólogo lo preparaba para la cirugía. En la mesa adyacente, Tune ya estaba sedada, su respiración constante mientras el equipo se preparaba para trasplantar la córnea que le devolvería la vista. La doctora HNH, con manos firmes y una concentración absoluta, supervisaba los preparativos. Hemos inducido con éxito la anestesia en ambos pacientes, informó una enfermera, ajustando los monitores. Bien. Comencemos, respondió la doctora. HNH, su voz tranquila pero autoritaria. El equipo se movía con precisión. La gravedad del procedimiento se sentía pesada en la sala. Afuera, un amigo cercano de TRNG, corrió por la entrada del hospital, con el corazón latiéndole en el pecho. Había dejado su teléfono en casa antes, perdiéndose una ráfaga de llamadas del hospital. ¿Por qué no revisé antes?, murmuró, sin aliento mientras corría hacia la sala de cirugía. Había estado en un sitio de construcción cuando finalmente vio las llamadas perdidas. Su sangre se heló al pensar en lo que podría estar sucediendo. TRNG no puede pasar por esto, no si hay otra manera, pensó, su mente acelerada mientras recordaba una promesa que había hecho días antes. Quien había prometido encontrar otro donante para Tune, esperando evitarle a TRNG el sacrificio de su propia vista. Una llamada reciente de un colega había confirmado un nuevo donante, pero el tiempo se agotaba. Quien irrumpió en el pasillo fuera del quirófano, con el pecho agitado mientras le hacía señas a una enfermera. Doctora. La cirugía de trasplante de córnea de esta mañana, ¿ya empezó?, preguntó, su voz urgente. La enfermera asintió, su expresión tranquila pero curiosa. Sí, está en curso. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? El corazón de quien se encogió, pero siguió adelante. Necesito hablar con la cirujana, ahora mismo. Dentro del quirófano, el equipo estaba a segundos de comenzar la extracción de la córnea de TRNG. Doctora, estamos listos para proceder, anunció una enfermera, sosteniendo una herramienta quirúrgica lista. Pero antes de que la doctora HNH pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y quien entró a raudales, su presencia una interrupción discordante en el ambiente estéril.
¡Alto! Doctora, no puede continuar con esta cirugía, gritó Quien, su voz resonando en la sala. La doctora HNH se volvió bruscamente, sus ojos entrecerrándose. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Este es un ambiente estéril. Está arriesgando todo el procedimiento. Quien, con el rostro enrojecido por la desesperación, levantó las manos. Lo siento, doctora, pero esta cirugía no puede continuar. He encontrado otro donante para reemplazar a TRNG. Por favor, detenga el procedimiento. La expresión de la doctora HNH cambió de irritación a cautelosa curiosidad. ¿Ha encontrado un donante de reemplazo? ¿Está seguro? Quien asintió vigorosen. Sí, acabo de recibir confirmación. Hay otra córnea disponible. TRNG no necesita hacer esto. Por favor, le ruego que se detenga. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras se hizo sentir. La doctora HNH miró los monitores, luego a su equipo. Tenemos suerte de que llegara a tiempo. Unos minutos más, y habríamos comenzado la extracción. Detengan el procedimiento para el señor TRNG de inmediato. El equipo entró en acción, deteniendo la cirugía mientras Quien suspiraba aliviado. Gracias, doctora, dijo, su voz temblaba de gratitud. El tono de la doctora HNH se suavizó pero se mantuvo firme. Dado que estamos deteniendo esto, deberá firmar una exención de responsabilidad. Si algo sale mal, el hospital no es responsable. Quien asintió, ya sacando un bolígrafo. Lo firmaré ahora mismo. Mientras las enfermeras se preparaban para trasladar a TRNG a la sala de recuperación, la doctora HNH centró su atención en TUN, quien permanecía bajo anestesia. Procedamos con su cirugía utilizando la nueva córnea del donante, instruyó, su concentración inquebrantable. El equipo se ajustó rápidamente. El ritmo del quirófano se reanudó mientras comenzaban el trasplante para restaurar la vista de TUN. En la sala de recuperación, TRNG recuperó lentamente la conciencia, su visión intacta pero su mente aturdida. Quien se sentó a su lado, con una sonrisa de alivio en su rostro. «¿Estás bien, TRNG?», dijo suavemente. «Encontré otro donante. La cirugía de TUN está ocurriendo ahora con la nueva córnea. No tienes que renunciar a tu vista». TRNG parpadeó, su voz débil pero llena de gratitud. ¿En serio? ¿Tú hiciste eso por nosotros? Gracias, ¿quién? Quien asintió, su expresión cálida pero humilde. TUN está en cirugía ahora. Todo está arreglado. Solo descansa, ya has pasado por suficiente. TRNG esbozó una leve sonrisa, su alivio palpable. Pensé que me despertaría sin poder ver. No puedo creer que hayas llegado a tiempo. Afuera, en el patio del hospital, Quien y TRNG estaban sentados en un banco, la brisa de la tarde un alivio bienvenido después de la intensidad del día. Casi no llego, admitió Quien, su voz baja. Dejé mi teléfono en casa, me perdí todas las llamadas del hospital. Solo las vi después de regresar del sitio de construcción. Pensé que era demasiado tarde. TRNG negó con la cabeza,
Su gratitud se profundizaba. Mi Sebastian. Y Tío N. Espero que su cirugía salga bien. Quien le dio una palmada en el hombro. Así será. Los médicos son buenos. Está en buenas manos. Y me quedaré aquí para cuidarla mientras te recuperas. Ya has hecho mucho por ella. TRNG asintió, sus ojos brillando de emoción. Después de esto, llevaré a Tiuene para agradecerte apropiadamente. Te debemos todo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el quirófano zumbaba con una eficiencia silenciosa. La cirugía fue un éxito, anunció la doctora. HNH, quitándose los guantes mientras las enfermeras se preparaban para trasladar a Tiuene a recuperación. Llévenla a la sala de recuperación, monitorícenla de cerca. El equipo asintió, su alivio reflejaba la esperanza que ahora florecía en el hospital. TRNG, aún débil pero lleno de gratitud, le susurró a quien. No puedo esperar a que vuelva a ver. Después de todos estos años de lucha, lo hemos logrado. Quien sonrió, su voz firme. La amas tanto, TRNG. Ella lo sentirá cuando abra los ojos, y estaré allí para celebrarlo con ambos. And I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crushing grief. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to how I was. Phyllis had been so open with me. I felt encouraged her to ask her, did you ever feel like you were just waiting to die?